La leyenda de la Misa del Carmen en Chiapas. Hace varios siglos, en el pueblo de San Cristóbal de las Casas, vivía una respetable mujer, la viuda María Josefina, que desde el momento en que falleció su esposo, había dedicado una parte de su cuantiosa fortuna a ayudar a los desamparados. Era una mujer muy querida en San Cristóbal, siempre solidaria, bondadosa y cariñosa con todo el que se acercara a ella. Entre sus múltiples actividades diarias, María Josefina acostumbraba asistir a la misa de 5 de la mañana, y esto era todos los días. Sin dar oportunidad de que saliera el sol, la viuda llegaba puntualmente a la iglesia del Carmen, el templo más respetado y admirado de la población, a donde los fieles devotos como ella asistían cada día a escuchar la palabra del Señor. La nobleza de doña María Josefina la hacía considerada y nunca hacía sonido alguno que pudiera despertar a su criado para abrirle la puerta a tan tempranas horas del día. Lo sabía anciano, débil y enfermo, y prefería ella abrir y cerrar la puerta. Al regresar de su diaria e impostergable misa, María Josefina tenía esperándola un exquisito café caliente y unos panecillos para acompañar. Desde el desayuno, continuaba su rutina para mantener la casa impecable y a los desamparados atendidos. En una ocasión, María Josefina despertó por las campanadas de la iglesia que llamaban a todos sus fieles. Preocupada por su retraso, se apresuró, pero sin permitir que su prisa provocara un ruido que despertara a su fiel y anciano criado. La viuda caminó apresuradamente por las calles oscuras de San Cristóbal. Llevaba su rosario y su Biblia bien agarrados de la mano, y su paso veloz se hacía notar con ritmo en las banquetas del pueblo. Al momento de llegar al templo, tomó su acostumbrado lugar, apartado, pero frente al altar principal, especialmente escogido para atender misas sin distracciones ni intromisiones. Como todos los días, doña María Josefina comenzó a leer su Biblia, esperando a que la misa comenzara. Pero había un silencio inexplicable que le hizo parar su lectura y levantar su cabeza para ver el resto del pueblo. Al momento de incorporarse, se dio cuenta que todos los fieles estaban sentados mucho más adelante que ella, y entró en pánico al percatarse que todos los presentes no tenían cabeza. María Josefina no supo cómo reaccionar. Dio un gemido ahogado y vio que el padre que comenzaba a oficiar misa también estaba sin cabeza. Sus piernas no reaccionaban, su respiración se había detenido y su mente había quedado estupefacta. De repente, sintió que una mano que le apretaba el hombro, con horror desenfrenado, decidió voltear a ver quién estaba detrás de ella. Recorrió el hábito del personaje y comenzó a tranquilizarse al ver que era un fraile, pero al momento de terminar de recorrer el cuerpo, se dio cuenta que el religioso tampoco tenía cabeza. Mientras éste le decía: «Hija, esta no es una misa para los vivos, es para los difuntos». María Josefina solo tuvo fuerza para asentir levemente con la cabeza, y con un esfuerzo desmesurado, caminó hacia afuera del templo. Su cuerpo se sentía pesado. Por más que quería huir de ese lugar, no era capaz de acelerar el paso. Después de un inmenso esfuerzo, logró regresar a casa, y mientras abría la puerta, comenzaron a sonar las campanadas de la iglesia, indicando que era la medianoche. Desde ese momento cuenta la leyenda de la Misa del Carmen, que cualquiera que se atreve a pasar a las 12 de la noche por la iglesia del Carmen no debe entrar al templo, porque se dice que aún se oficia una misa para todos los difuntos que aún en el otro mundo asisten fieles a este templo de Dios en San Cristóbal de las Casas. La leyenda del taxista en Chiapas. Lo que aquí se narra ocurrió quizá unos 25 o 30 años atrás. Este fue un caso sorprendente en el que aseguran le costó la vida a un taxista, a quien llamaremos Pedro, porque sus familiares nos pidieron no mencionar su nombre real.
Nuestro relato empieza cuando comenzó un día cualquiera para un manejador y propietario de un coche de alquiler, de un carro cerrado o de un turismo, como se le solía llamar a los taxis hasta no hace mucho aquí en San Cristóbal de las Casas. Dicen que ese día, muy de mañana, se le acercaron a Pedro, que estaba limpiando su unidad, dos señoras con sendos ramos de flores, y le pidieron que las llevara al panteón de la localidad. Las mujeres subieron al coche y se hizo el rápido viaje de no más de 5 minutos. Se cree que como a las 7 de la mañana, y casi para enfilarse de nuevo a la ciudad, Pedro se sobresaltó cuando una voz en la parte posterior del coche le ordenó que la llevara al centro de la ciudad. Intrigado en la forma en que había subido la mujer al coche, mientras iba circulando por el zócalo de San Cristóbal, no dejó de ver por el espejo retrovisor a aquella mujer que cubría su blanco rostro detrás de un velo negro. Al llegar a la altura del templo de Nuestra Señora de la Merced, la mujer ordenó al taxista pararse y le dijo que la esperara. Bajó del coche y Pedro se dio cuenta del bien delineado cuerpo de la mujer, que se dibujaba en un entallado vestido negro. Era alta, blanca, y se adivinaba tras del velo que cubría su rostro unas bellas facciones. La mujer tardó un rato en el interior del templo, y después, en vez de subir al carro, hizo señas al taxista para que siguiera esperándola, y ella se dirigió hacia el templo del Calvario. Un rato después la mujer regresó y se metió de nuevo al carro. Ordenó ir al barrio de Guadalupe, e hizo lo mismo. Bajó del carro y entró al templo, para salir un rato después y ordenar que la llevara a otro lugar, para visitar otro templo. Así pasaron las horas y el día se fue acabando. Finalmente, ya que habían visitado todos los templos de San Cristóbal de las Casas, aquella mujer con voz cansada ordenó al taxista que la llevara al templo de San Felipe. Ya casi era de noche. Las luces mortecinas de algunas lámparas eléctricas se encendieron cuando la mujer salió del templo de San Felipe y ordenó al taxista que la llevara de nuevo al cementerio de la ciudad. Habían transcurrido ya varias horas. Ahí la mujer, antes de entrar al panteón, se volvió al taxista y le pidió que por favor cobrara la mañana siguiente lo que le debía en su domicilio. Se levantó el velo que le cubría el rostro y el taxista pudo ver en toda su plenitud el hermoso rostro de la mujer, algo pálido y demacrado, y le entregó un papel escrito. La bella mujer, sin esperar nada, desapareció en la entrada del cementerio, y el taxista, un tanto enojado, se retiró del lugar. Pedro, cansado de un día manejando casi sin parar, fue a su casa a descansar. Al otro día temprano, se presentó en la dirección que le dio aquella rara mujer, que era un barrio de mexicanos. Tocó a la puerta y pidió hablar con el propietario de la casa. El dueño salió y el taxista le explicó que una mujer utilizó su vehículo y que le dejó un papel con esta dirección para cobrar. Primero Pedro recibió como respuesta una sonora carcajada de aquel hombre, y después él mismo le preguntó más detenidamente sobre los detalles del servicio, y la cara del dueño de aquella casa se fue tornando de la risa a un estado más serio. Después invitó a pasar al taxista a la casa y le preguntó que si era capaz de reconocer a la mujer que estuvo el día anterior con él. El dueño de aquella casa sacó un cuadro grande y le enseñó a Pedro una fotografía de una hermosa joven. Pedro, el taxista, la reconoció en el acto. Era ella, no había la menor duda. Pero el dueño de la casa dijo que eso era imposible, que lo que el taxista decía no era posible, que esta mujer no podía haber sido transportada en el taxi, porque tenía más de 10 años de haber fallecido. Al recibir aquella contestación, Pedro se desmayó. Los dueños de la casa llamaron a otro taxista para que lo auxiliara. Fue llevado a su casa. Pedro recobró la conciencia y fue capaz de hacer un relato pormenorizado de lo que había ocurrido. Pero era incapaz de levantarse de la cama. Ese mismo día empezó a tener fiebre alta. Se dice que fueron 8 días de calentura, hasta que por fin falleció. Se le achacaba a este extraño suceso. Cuenta la voz popular que todavía en la actualidad, por las mañanas de primavera y en las frías noches de invierno, de repente se aparece por la zona del panteón una guapa mujer blanca, vestida de negro, que pide que la lleven a visitar las iglesias de San Cristóbal de las Casas. ¿Misterio? Sí.
Es una leyenda espeluznante que hiela la sangre y nos hace creer en lo sobrenatural, en lo terrible, en lo enigmático. Pero no todo para ahí. Se cuenta que aún en la actualidad 2 o 3 personas, y no precisamente taxistas, han sido abordados por una hermosa mujer que viste de negro y que sale del cementerio, aunque al parecer no han corrido con tan mala suerte como le pasó al taxista. El sombrerón de Chiapas. Cuenta la leyenda que el sombrerón en primer lugar elige a sus víctimas para hacerse presente. Quienes lo han visto lo describen como un personaje muy alto, fornido y con un traje elegante de color negro, botonaduras de oro, botas enormes con espuelas de plata. Su rostro no se le ve con claridad, porque utiliza un enorme sombrero color negro que cubre parte de su rostro y espalda. Este personaje se le aparece a quien ha elegido para conquistar su alma, causándole una conmoción que lo paraliza, impidiéndole moverse o caminar para salvarse, en quien provoca una angustia, miedo indescriptible e incapacidad siquiera de hablar o defenderse. El sombrerón transmite en su presa descargas incontrolables de escalofrío constante a todo el cuerpo, y a quien captura en el momento le ofrece riquezas y larga vida. Quienes llegan a caer en su trampa ceden ante los ofrecimientos del sombrerón, y una vez que han aceptado el trato, los deja abandonados en sitios lejanos a donde inicialmente capturó a la persona. Cuando ha logrado su objetivo, el sombrerón se aleja del sitio y, montado en un enorme caballo negro, azabache, que atraviesa las calles de San Fernando, en medio de un amedrentado aullar de perros a su paso. Comentan que han existido lugareños que en medio de su curiosidad intentan ver el paso de este personaje y extrañamente se aplican en los ojos secreciones de los ojos de un perro, es decir, las lagañas, para ver a los fantasmas y personajes que deambulan penando por el espacio. Sin embargo, el riesgo es mortal, ya que quien llega a presenciar una visión puede quedar atrapado en esa dimensión y mostrar signos de locura o incluso terminar con un desenlace fatal. Y en esta leyenda, los niños no están exentos del riesgo, porque quien es atrapado y ha vendido su alma al sombrerón, para librarse de tal maldición, exige en pago el alma inocente de un niño para lograr salvarse, y es el encargado de robar al infante para ofrecerlo al sombrerón.